Estudio Bíblico Semana 12, día 1, Primera de Samuel, capítulos 1 al 3. La oración ferviente, la obediencia y el propósito divino. En estos primeros capítulos de Primera de Samuel, vimos cómo Dios obra poderosamente en la vida de aquellos que buscan su voluntad con sinceridad y obedecen su llamado. A través de la historia de Ana, una mujer que se encontraba muy angustiada por su infertilidad, vemos el poder de la oración ferviente y cómo Dios responde a aquellos que se entregan a Él. Además, también vimos en Samuel un joven dedicado a Dios desde que era muy pequeño, cómo fue llamado por Dios para ser el profeta que guiaría a Israel en tiempos de crisis. Estos capítulos nos enseñaron sobre el poder transformador de la oración y de la importancia de estar atentos a la voz de Dios y la manera en que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, aún antes de nuestro nacimiento. ¡Qué maravilloso! Primera de Samuel 2:1 dice: Y respondió Ana: Mi alma se regocija en Jehová, mi hornazo se engrandece en Jehová, porque Jehová ha hecho prosperar por mi causa. No hay santo como Jehová, no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Este versículo es el testimonio de la gratitud de Ana, quien después de recibir la respuesta de sus tantas oraciones, alaba a Dios por su fidelidad. Ana reconocía a Dios como el único que podía cambiar las circunstancias y prosperar la causa de su pueblo. A través de esta historia maravillosa podemos ver la soberanía de Dios en nuestras vidas. Entre todo lo que aprendimos en estos interesantes capítulos, vimos en Primera de Samuel la oración ferviente y la respuesta de Dios. Ana oraba con mucha fe y le prometía a Dios que si le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor. Y esa oración que ella hacía fervientemente fue escuchada por Dios, quien le respondió dándole a Samuel. La oración de Ana es un modelo, amados, para todos nosotros, ya que nos enseña a presentar nuestras peticiones con sinceridad, con fe, para que vengamos confiados en que Dios escucha y también responde. No lo dudes. Primera de Samuel 1:11 dice: Y oró Ana a Jehová y dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La oración de Ana no solo fue un acto de pedir, sino de entrega. Ella no solo pidió un hijo, sino que se comprometió a entregarlo a Dios. Y todo esto nos enseña, mis amados, que la oración no se trata solamente de un acto de venir y pedir, dame, 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 sino también de redención, de confianza en la voluntad de Dios. Presentarnos y decir: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué puedo hacer para honrarte? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pedir dirección, confiando en que Él siempre guiará nuestros pasos. En Primera de Samuel 2 vimos la alabanza de Ana y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Ana cantaba un cántico de gratitud a Dios, reconociendo su sabiduría sobre todas las cosas. Ella entendía que Dios es quien da la vida, quien empobrece y quien enriquece. Ana reconocía que Dios actúa en justicia, que exalta a los humildes y derrumba a los orgullosos. Su cántico es un acto de alabanza y de profunda reflexión sobre la grandeza de Dios. Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Primera de Samuel 2, del 6 al 7. Este cántico es un recordatorio de que aunque en la vida enfrentemos momentos difíciles, Dios tiene el control absoluto. Él es justo y su justicia se manifestará a su debido tiempo. Ana experimentaba la intervención de Dios en su vida y su respuesta fue un reconocimiento de su soberanía. En Primera de Samuel 3 vimos el llamado de Samuel y la importancia de escuchar a Dios. Este es un interesante y crucial capítulo en el cual vimos el momento en el que Dios llamaba a Samuel para ser su profeta. Samuel aún era un niño, quien continuaba sirviendo en el templo bajo la tutela de Elí cuando Dios lo llamaba por primera vez. A pesar de que no reconocía la voz de Dios al principio, Samuel estaba dispuesto a escuchar y responder. Y esta disposición para escuchar y obedecer es un gran ejemplo para todos nosotros. Entonces Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corrió Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Primera de Samuel 3, 4 al 5. Aunque Samuel era muy joven y no podía reconocer la voz de Dios, estuvo dispuesto a escucharle. Amados, debemos necesitar estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, incluso cuando su llamado no sea muy claro al principio. No sientas confusión, no sientas temor. La clave es estar atento a su voz, a responder con prontitud y obediencia. En 1 Samuel 3 vimos la responsabilidad de los líderes espirituales. Dios revelaba a Samuel que Elí y su familia serían juzgados debido a la corrupción de su liderazgo, ya que sus hijos deshonraron el sacerdocio. Este juicio nos demuestra que aquellos que ocupan posiciones de liderazgo espiritual tienen una gran responsabilidad ante Dios. La falta de disciplina y de obediencia en el liderazgo, mis amados, tiene consecuencias no solo para los líderes, sino también para el pueblo entero. 1 Samuel 3:11 dice: He aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien quiera que lo oyere, le zumbirán ambos oídos. El juicio sobre la casa de Elí es un gran recordatorio de que los líderes espirituales deben de vivir de acuerdo con los principios de Dios, ya que su testimonio afecta a toda la comunidad. Dios exige que aquellos que guían al pueblo de Dios vivan con integridad y justicia. Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo refleja a perfección la fe de Ana, quien oró con fervor, con fe, creyendo en la fidelidad de Dios y la obediencia de Samuel también, quien escuchó y respondió al llamado de Dios. Estos dos personajes nos enseñan que la fe y la obediencia son esenciales para caminar en la voluntad de Dios. Estas historias que encontramos en los primeros 3 capítulos de Primera de Samuel nos invita a reflexionar, nos desafía a tener una vida de oración ferviente como Ana. Si nunca lo hemos hecho, hoy es el día para comenzar a practicar esa relación hermosa que podemos establecer con Dios a través de la oración. Estamos siendo desafiados a escuchar su voz, a responder el llamado que Él nos hace continuamente, como le llamó a Samuel, para ser responsables en el uso de nuestra posición y autoridad espiritual. Amados, debemos de recordar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Él nos llama a ser fieles en nuestra obediencia y nuestro servicio, deseando que confiemos en su soberanía en todo momento. Hoy te pregunto, ¿qué áreas en tu vida requieren una oración más profunda y comprometida como la de Ana? ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer el llamado de Dios como lo hizo Samuel? Oremos juntos. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad y por tu llamado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser como Ana. Enséñanos a confiar en tus respuestas. Y como Samuel, también enséñanos a escuchar tu voz y a ser obedientes. Padre, te pedimos que nos des un corazón dispuesto a seguir tu voluntad en todo momento, a tener la seguridad de que tú tienes un propósito divino para nuestras vidas sin importar nuestras circunstancias o nuestro pasado. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. No olviden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.